Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del Domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Qué alegría nuevamente compartir el Evangelio, las Sagradas Escrituras, reflexionar sobre la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Un evangelio que nos podría dar temor, que nos podría asustar, porque no es como el Jesús al que tú y yo estamos acostumbrados a escuchar, un Jesús que viene a hablar de paz, que viene a hablar de amor, que viene a hablar de sanación, que viene a hablarnos al oído y al corazón. No, es un Jesús que viene con una enseñanza muy fuerte, una enseñanza que escandaliza en este contexto judío al propio judío, porque es una enseñanza donde Jesús va a hablar de la destrucción de su templo. Pero antes de ir sobre eso, vámonos al comienzo de este evangelio, donde Lucas nos presenta una imagen preciosa, y es la imagen que se repite todos los días. El ser humano admirando la obra de sus manos, un templo construido, un templo con unas decoraciones hermosas, unas ofrendas hermosas. Pero al mismo tiempo está Jesús, que es Dios mismo, haciendo la misma tarea, admirando la obra de sus manos. Es decir, mientras en ese momento los judíos admiraban el templo, Jesús admiraba también el templo donde Él sueña vivir y habitar. Los admiraba a ellos, admiraba al hombre, admiraba el ser humano. Te admira a ti y me admira a mí. Tiene todo el deseo de vivir en ti y en mí. Por eso a Jesús ese templo ya pasa a un segundo plano y lo expresa, empieza a profetizar. Empieza a contarles lo que se va a venir en unos años, que sucederá después de los 70, después de Cristo, cuando el Imperio Romano toma toda Jerusalén y acaba con el templo. Pero ¿por qué se asusta el judío cuando Jesús dice este templo lo van a hacer pedazos? Se asusta porque el judío da la vida por el templo y por Jerusalén. Por eso le dicen, Señor, ¿y esto cuándo va a suceder? ¿Cómo nos vamos a preparar entonces? Porque es que si eso va a suceder, entonces a nosotros nos van a matar. Porque como judíos tenemos que dar la vida por el templo y por Jerusalén. Y Jesús empieza una pedagogía hermosa. Les empieza a decir, ¿qué va a suceder primero? Habrán guerras, un reino peleará contra otro reino, habrá hambre, habrá todo tipo de discusión. Y continúa diciendo, y a ustedes, mis discípulos, los van a perseguir por mi nombre. A ustedes los van a meter a la cárcel. A muchos de ustedes los van a matar. Y a mí eso me ha cuestionado demasiado. Leer este evangelio ha hecho mucho eco en mi corazón porque ¿será que a mí sí me persiguen por llevar el nombre de Jesús? El evangelio es causa de división entre el mundo y la verdad. Y si a ti en tu trabajo aún no hay división por la manera de pensar acerca de lo que es Dios, de quién es Dios, de la enseñanza de Jesucristo, nos tiene que cuestionar. Si en mi familia a mí no me están cuestionando de por qué he cambiado mi vida, por qué he cambiado mi manera de pensar, por qué dejé esos amigos, por qué dejé esos trabajos que simplemente me estaban haciendo mal o yo le estaba haciendo mal a otros, ya me tiene que cuestionar. A nosotros el hecho de escuchar a Jesús ya es motivo de que nos debe de perseguir la maldad. Y en estos momentos posiblemente tú estás haciendo algo que tú tienes plenamente conocimiento de que no está bien. Y lo puedes estar haciendo simplemente por el que dirán, porque cómo voy a soltar este trabajo, porque cómo voy a soltar esta mujer que es tan bonita, pero pues estoy siendo infiel. Cómo voy a soltar estos amigos si son los únicos que tengo, como si Dios no te fuera a dar más.
Yo te invito a que te dejes perseguir por la causa de Jesús. Vale la pena, hay gozo, hay alegría, pero especialmente hay libertad. Más adelante Jesús ya nos empieza a hablar de los loquitos de estos tiempos, los loquitos que están más asustados por la segunda venida de Jesús que por cualquier otra cosa. Todos esos loquitos que están simplemente diciendo, allá está, ya vienen, vean lo que está pasando, se está acabando el mundo, ya viene, como si la venida de Jesús fuera el fin del mundo. Y usualmente aquellos que se preocupan por una segunda venida de Jesucristo nuestro Señor, no han vivido la primera. Y mi invitación es para todos aquellos que están escuchando este audio, que si hoy están asustados porque Jesús va a venir, los invito a que primero experimenten la primera venida de Jesús, a que vivan un encuentro personal con Jesús, a que se dejen amar por Jesús. Y ya cuando uno vive esa primera experiencia con Jesús, esa primera venida de Jesús a mi vida, donde me revela la verdad, me muestra lo que es la vida, a uno ya no le da miedo que venga por segunda vez. Todo lo contrario, lo esperamos con un corazón abierto. Por eso, cuando a Jesús, y reitero, los judíos le preguntan, Señor, ¿y esto cuándo va a suceder? Jesús les da la misma respuesta que te está dando a ti y a mí. Les da la respuesta que aparece al final de este texto. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. Esto no se trata de tener miedo. Esto se trata de disfrutar estar con Jesús y en Jesús. A nosotros nos salva la vida. Este templo que Él tanto ama, que eres tú y que soy yo, simplemente se salva perseverando en Él, manteniendo su doctrina, manteniendo su enseñanza, manteniéndolo a Él, abrazando el amor de Él cuando hay tiempos de dificultad, de angustia, cuando nos atacan, cuando vemos que todo se está acabando, cuando hay una dificultad en el hogar, cuando hay una dificultad con mi esposa, cuando hay una dificultad con mis hijos, lo abrazo a Él, permanezco en Él, persevero en Él. Y ten la plena seguridad que tu vida, que esas situaciones se salvarán. Que el Señor te bendiga. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.